que viene de Él, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo voy a preguntar algo y alguien que me pueda decir qué considera que es la palabra de la gracia. ¿Quién dijo yo? Bueno, nosotros hablamos de gracia y yo pienso que necesitamos todos los días abrir nuestro entendimiento para poder comprender la dimensión de lo que es la gracia. Y la palabra de la gracia es la sustancia misma de Cristo. La sustancia misma de Cristo impartida por medio de su palabra. Mire, esa es la palabra de la gracia. Y sin lugar a dudas, esta verdad nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Para nosotros ser forjadores de familias saludables mediante su gracia. Estamos edificando, estamos en este proceso de edificación y creo que el tema en la PET ha sido de Nueva York, edificando desde la gracia de Dios. Bueno, cuando Cristo es el Señor del hogar, ¿qué sucede? La gracia fluye en cada relación, porque tenemos nuestros hogares, nuestros hijos, cada uno tiene su forma de ser, hay temperamentos, pero necesitamos gracia. Dice aquí, para que la gracia fluya, no es solamente decir, Cristo es el Señor de mi hogar. ¿Cuántas veces lo decimos como una frase? Él es el Señor de mi hogar. Es indispensable que entremos a una introspección y reconozcamos por qué la gracia no está fluyendo con la precisión que se demanda cuando Cristo es el Señor de mi hogar. Nosotros hemos entrado en el tiempo de SEAB con palabras muy precisas: gobierno, eficacia, precisión, exactitud. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, ¿por qué no hay esa precisión? No puede fluir la gracia en el hogar si hay falta de perdón, si hay mala comunicación, si hay desorden, la falta de gratitud, la envidia, el autoritarismo, las adicciones, el vivir alejados de Dios sin principios bíblicos o espirituales. Todo esto da paso a un ambiente tóxico. Y sin embargo, muchas veces decimos, Cristo es el Señor de mi hogar. Pero nosotros sabemos que hay esperanza. Hay esperanza para que la gracia fluya, para que fluya como río en nuestro hogar. ¿Y cuál es la esperanza? La misma gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es Cristo, que nos capacita, que nos reconcilia y nos posiciona en el cumplimiento del propósito eterno. Cuando Cristo gobierna en el hogar, ya no se vive para satisfacer solo intereses personales. La familia aprende a girar en torno al propósito eterno de Dios. ¿Y el propósito eterno de Dios cuál es? Cuando estaba yo preparando esta exposición, entraba yo a ese propósito eterno de Dios y Pablo nos habla del misterio revelado. En Efesios 3:6, este misterio ha sido revelado ahora a través de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo encarnado, en aquel en quien el consumado es, cumplió el propósito dispuesto desde la eternidad. Además, el señorío de Cristo sana el pasado, permitiendo que mediante el perdón la gracia fluya. Es indispensable perdonar. Y yo no sé ustedes, pero a mí, ¿qué es lo que más le duele a uno? Las ofensas de los más cercanos, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, bueno,
del que más apreciamos. Y muchas veces somos tan tardos para perdonar, tan difíciles. Y dice que el perdón, dice, para que la gracia fluya sin ningún impedimento y podamos ver reconciliación entre esposos, entre hijos, siendo la gracia la medicina que da salud al hogar. Cuando verdaderamente le damos la preeminencia a Jesús en nuestro hogar, la familia entera se convierte en un espacio de gracia. Y yo cuando decía la familia entera es un espacio de gracia, me imaginaba en un desierto, cuando hay tanta sequedad y uno encuentra un oasis. Eso es un descanso. Bueno, dice, descanso y propósito, reflejando en lo cotidiano el gobierno del reino de Dios. Yo oí a Kate cuando oraba por ese gobierno. Y resulta que nosotros no tenemos que pensar que el gobierno está en un área, él tiene que gobernar completamente. Cada área tiene que ser gobernada por él. Ahora vamos a otro punto del libro, que es la familia, primer diseño de Dios. Dios creó a la mujer para que el hombre no estuviera solo. ¿Qué dicen los hombres? Estableciendo una relación de compañerismo y unidad. Y vamos a leer Génesis 2, del 18 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave en los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí viene como dicen, la cosa más bonita de esto, porque por lo tanto, este es el diseño de la primera familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas veces nos cuesta entender qué es ser una sola carne. Muchas veces la esposa hoy día es mujeres muy independientes, profesionales, y cada cual quiere hacer lo que quiere, pero tenemos que entender que es ser una sola carne. Una sola carne es en todo, en la compañía, el compañerismo, la economía, es ser una sola carne. En este tiempo que estamos hablando del Génesis 2 del 18 al 24, en el Berechit, o el principio del universo, Dios estableció la familia como el núcleo de la creación. Y es en este sentido que podemos ver el primer campo de edificación. Mire, qué lindo. Cuando el Señor estaba en el proceso del trabajo de crear, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había desorden. Pero cuando Él en ese Edén, ya con su obra terminada, coloca al hombre y la mujer, y realmente vemos que lo que es Génesis 1 y 2 es una cosa maravillosa. Entonces dice aquí, pero todos, dice,
En este tiempo, en el Bereshit o principio del universo, Dios estableció la familia como el núcleo de la creación. Y es en este sentido que podemos ver el primer campo de edificación. Como el título lo dice, estamos edificando, pero bajo ese diseño. Y la base sobre la cual se construye la iglesia y la sociedad es la familia. Pero todos conocemos la historia. A partir de Génesis 3, la contaminación introducida por la desobediencia ocasionó la caída del hombre y la unidad empezó a sufrir las consecuencias. Rupturas, violencia, egoísmo, desorden, siendo este un patrón que se repite hasta nuestros tiempos. Aún así, la historia bíblica no termina en fracaso. ¿Por qué? Porque el Padre se proveyó de un cordero sin mancha, que ya estaba preparado desde la fundación del mundo. Mire lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin lugar a dudas, ¿qué sucedió aquí? Provisión de gracia. La gracia fue derramada de manera sobrenatural. Y esa gracia es la fuente inagotable, donde podemos tomar ¿qué? Gracia sobre gracia. La familia sigue siendo el diseño original de Dios. Y aunque el pecado intentó destruirlo, la gracia tiene el poder de levantarlo otra vez. Bueno, ¿cómo vamos con el libro? Ahora vamos a otra parte, otro apéndice de este libro que dice, el peligro del legalismo en el hogar. Es increíble, ¿no? El legalismo. Y empecemos hablando del legalismo en general. La mayor amenaza procede de adentro de la iglesia. La mayor amenaza en la vida del creyente es el legalismo. Está muy arraigado. Y cuando yo veía esto, yo me acordaba, no me recuerdo en qué parte está, cuando aquel que estaba orando que decía, mira, Señor, yo no soy como este, y el otro era, Señor, Señor. Ahí en uno había mucho legalismo, en el otro había convicción. Pero entonces dice aquí, ese legalismo está muy arraigado en la naturaleza humana y miremos lo que es legalismo. 1. ¿Qué es legalismo para alguien aquí? ¿Qué me dice que es legalismo? Ayúdenme, por Dios. No quieren oír, hoy no oigo, están muy tímidos. Bueno, tratar de ganar el favor de Dios a través de actos de obediencia. Entonces yo digo, ¿cómo? El legalismo dice que debemos obedecer para ser aceptados. Pero en el Evangelio Cristo nos acepta y su gracia nos capacita para obedecer. Mire, es sencillo. Es creer, el legalismo cree que es por obras. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Otro de los actos del legalismo, añadirles leyes humanas a las leyes de Dios. Y podemos ejemplificar en nosotros un sistema operativo de la gracia de Dios a través de la obra de la redención. Pero viene el pecado y ataca el sistema operativo de la gracia. Y Pablo, ¿qué le dice a los Gálatas? 3 del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
¿Y ustedes creen que esto solamente era para los Gálatas? No solamente. La palabra se mueve en un presente continuo. Y esta palabra también es para nosotros. El legalismo muestra cómo los Gálatas intentan ganar el favor de Dios a través de ¿qué? De sus obras. Y el legalismo, ¿qué es? Es jactancia humana. Y como lo dije antes, Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué hace el legalismo? El legalismo impone normas. Y estábamos hablando el peligro del legalismo en el hogar y yo entré a decir lo que era como generalizando que era el legalismo. Y yendo al tema que nos atañe, ¿qué es el peligro del legalismo en el hogar? Ahora con algunas bases de lo que es el legalismo y si lo ejercemos en el hogar, imponiendo disciplinas y normas que pretendiendo ser correctas están incrementando el miedo, creando baja autoestima, llegando a vulnerar la parte humana y el desarrollo sano de la personalidad de nuestros hijos. En lugar de hacerlo, ¿desde dónde? ¿Desde dónde debemos corregir? Desde la gracia de Dios. Dice que si no lo hacemos, los resultados serán nefastos. Ese ambiente se vuelve legalista, lleno de exigencias, sin ternura, sin normas, sin amor, sin disciplina y sin comprensión. Y yo recuerdo que alguien decía, no, yo no quiero ser cristiano, porque mi papá habla muy bien, dice muy bien, pero mire lo que hace con nosotros en casa. Entonces nosotros tenemos que empezar por hacer bien, por amar, por corregir, pero desde la gracia. Estamos a tiempo. No permitas que el legalismo cree hijos que obedezcan por temor y no por amor. Que podamos ver en ellos el fruto de la obediencia y no la ejecución del mandato por imposición o por temor a represalias. La gracia que edifica familias saludables es la que capacita para cumplir el rol que se nos ha asignado. ¿Cuál es el rol asignado? Todos tenemos un rol. Así como hay el rol de padres, está el rol de hijos. La gracia mantiene la importancia de la verdad y del orden. ¿Por qué? Porque la gracia todo lo envuelve en amor. Es tan impresionante lo que es la gracia, porque es que la gracia es la sustancia del Hijo, la gracia es Cristo. Él dice que ¿qué hace esta gracia? Esta gracia tiene paciencia, esta gracia perdona. En un hogar edificado en gracia, las reglas van a existir, pero no como cadenas, sino como guías que forman con amor. La corrección no destruye, sino que restaura. El servicio mutuo deja de ser una carga y se transforma en una oportunidad de honrar al otro. Cuando yo veía esto, el servicio mutuo, muchas veces creemos que hay unión, pero esa unión es una imposición. Pero cuando está la libertad de expresión, de que nuestros hijos sientan en el hogar que pueden hablarnos sin esperar que vamos a darles un grito, todo funciona diferente. Ahora vamos por el hermano, a tratar, vimos el legalismo y el hermano del legalismo, ¿cuál es? El libertinaje. El peligro del libertinaje en el hogar. Así como el legalismo daña la vida familiar al imponer cargas pesadas y reglas sin amor, el libertinaje también destruye, pero por el camino contrario, el de la falta de límites. No podemos confundir el libre albedrío, que es un regalo divino que permite a las personas elegir entre el bien y el mal. Actuar voluntariamente sin compulsión y responder a Dios, mientras que el libertinaje se define como una indulgencia excesiva. Hay padres que son muy indulgentes
y descontrolada en placeres pecaminosos, sensualidad, inmoralidad sexual, borracheras y un comportamiento impío que ignora los mandamientos de Dios, usando la libertad como excusa para pecar. La Biblia nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos. Dice aquí, sino vivir en el marco del amor y de la gracia. Vamos a Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo creo que más claro, fuimos llamados a una libertad, pero a una libertad sana, a una libertad en Cristo, a una libertad cumpliendo sus estatutos y sus mandamientos. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad plena solo viene de Cristo. El libertinaje en el ser humano y dentro del hogar no solo está en una alerta de peligro, sino que cada decisión dentro del libertinaje traerá consecuencias fatídicas. Solo la gracia de Cristo nos sostiene y sostiene nuestros hogares, donde la verdad y el amor caminan juntos y donde la libertad se divide de manera sana y edificante. Bueno, ahora pasamos a otra parte de nuestro libro, roles restaurados en Cristo. La gracia de Dios sana y ordena las diferencias que existen dentro de la familia, para que cada rol tenga el cumplimiento de manera armoniosa y dentro del marco del amor. En lugar de ser motivo de tensión o competencia, los roles se convierten en oportunidades para reflejar el carácter de Cristo en la vida cotidiana. Bueno, roles restaurados por Cristo. Esposo. El esposo, liderazgo sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, siendo proveedor, protector, estableciendo intimidad, guiando a la familia en fe y al amor. Esposa, ser ayuda idónea, no ayuda errónea, apoyando a su esposo, sometiéndose al Señor y a su esposo y fomentando el respeto. Aquí viene otro, padres e hijos. La gracia también restaura esta relación clave. Los padres ya no crían a sus hijos desde la dureza, la presión o el autoritarismo, sino que los edifican desde la instrucción amorosa, teniendo como fundamento sólido el evangelio y la enseñanza de la palabra. Familia, se establece que quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Se restaura la unidad en la familia, el propósito. ¿Pero cuándo? Cuando funcionamos bajo el gobierno de Cristo. Esos roles son básicos en esta edificación, son como cimientos. Cuando la familia ha sido reconciliada por su gracia en Cristo, se convierte en transmisora de vida para sus generaciones, tal como vemos en 2 de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que hubo una transferencia.
una línea de transferencia y yo me ponía, hay algo que yo me gozo en esta congregación, es ver los niños, es ver cómo se ha invertido en ellos y cómo la palabra está fluyendo en ellos. Y aquí que se está cumpliendo lo que nos está hablando con Timoteo y con su familia. Bueno, ahora pasamos a otra parte del libro. ¿Cómo vamos? Vamos a un testimonio vivo. Cuando Cristo se convierte en un testimonio vivo en el hogar del creyente, ¿qué pasa en esa casa? Esa casa manifiesta su carácter, su conducta, su conversación, reflejando la transformación que solo se hace posible por su gracia. ¿Qué gracia? Gracia redentora, gracia transformadora, gracia salvadora, siendo evidencia visible para todos los que nos rodean. Así como cuando alguien dice, no, pero es que yo veo el hogar de ustedes, hay algo. No, hay gracia. Hay gracia, Cristo está ahí. Él es el que gobierna, no somos nosotros. Es una casa donde el altar familiar no es una imposición, sino un deleite. Donde el perdón y el amor al prójimo se levantan como estandarte. Donde no hay controversia, sino diligencia para resolver. Porque ¿qué quiere decir? Que no van a haber controversias, sí, pero hay diligencia para resolver. Siendo testimonio fiel que predica sin tener que emitir una sola palabra. Evangeliza, evangeliza, y si es necesario, habla. Pero si llevamos la vida de Cristo y nos vestimos de Él, vamos a hacer un testimonio vivo. Y yo veía en estos días que estábamos con el tema del aceite de las vírgenes, ¿no? Y yo veía y yo decía, este es el aceite que fluye de manera constante. Este aceite dice, sin temor a agotarse. Ese aceite permitirá que seas luz en medio de oscuridad, vida en medio de muerte, y donde la gracia cumple su propósito eterno. Ahora vamos a una parte que en el libro me pareció muy importante. El poder del perdón en los vínculos. Desde Génesis 37 hasta el 50, la Biblia nos muestra los sueños de José. Y la envidia de sus hermanos y cómo tramaban para matarlo. Mas Rubén intervino y esto desencadenó que fuera vendido como esclavo. Ahora vamos a caminar por unos cuantos versículos donde nos da claridad cómo se llegó a perdonar y a sanar vínculos. ¿Por qué me fui a José? El libro estaba, el que lo está leyendo ve cómo habla de sanar vínculos, pero a mí la historia de José me ha tocado muchísimo. Y a pesar de que José tiene tanto paralelismo con Cristo, porque él fue vendido, fue vituperado, pasó por tantas cosas y sin embargo fue exaltado. José fue rechazado, vendido injustamente, acusado, pasó por muchísimo sufrimiento antes de gobernar y cumplió el propósito divino de Dios. ¿Y cuál era? Tener la capacidad de perdonar. ¿Qué sucede cuando José se revela a sus hermanos? Sabemos que a ellos les sobrecogió miedo y ellos pensaban que era la oportunidad de José para usar su poder y tomar venganza de lo que ellos habían hecho. Aquí sabemos que hubo hambre en Egipto, que sus hermanos llegaron allá por alimento y cuando él los ve, los reconoce. Y yo pasé a esta parte que era cuando él ya se había dado a reconocer a ellos y ellos tienen ese miedo. Génesis 50, 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, a nosotros se nos olvida
nuestro lugar y creemos que estamos en el lugar de Dios y nos creemos, sí, es que lo que me hicieron, no, es que no hay derecho, no es justo. Y no es así. En un hogar edificado en la gracia, a ver por dónde voy yo. Dice, y hay una gran verdad en Génesis 50:20. Ahí él decía, yo no voy a tomar el lugar de Dios. Y Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso, hermanos, el dolor que hoy no entendemos es la llave para cumplir su propósito en el futuro. ¿Cuántas veces hoy estamos pasando por tantas dificultades y en las que muchas veces decimos, ¿y por qué a nosotros? ¿O por qué yo? ¿O por qué mis hijos? Yo en estos días oía una historia era un chico, pero con un amor tan grande por el Señor que él oró 13 años. Era como en Escocia, ¿no? Por allá en uno de esos pueblos, porque ese pueblo conociera a Jesús. 13 años. Y la historia es muy bonita. Dios respondió, y es de la vida real, ¿no? Yo tengo que anotarla porque apenas la vi anoche. Y nosotros, él oraba por una nación. Y yo decía, Dios mío, tan egoísta que soy yo, no oro y no por mis hijas. Sí, no. Ah, no, pues es que es impresionante. Uno, y de verdad, que no pensemos que Él no escucha. Él escucha y Él tiene un tiempo. Dice aquí, por eso, hermanos, el dolor que hoy no entendemos es la llave para cumplir su propósito en el futuro. Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Yo cuando oía eso de José, siempre que lo, pueden ser 10,000 veces que leo esa palabra, digo yo, Dios mío, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahí es cuando yo leía Romanos 8:28, cuando dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué gran diferencia hay cuando tenemos el entendimiento para saber que lo que estamos recibiendo, sea malo, sea bueno, está en el propósito de Dios y no en el del hombre. Los hermanos lo vendieron. Y a mí me daba risa porque en estos días estamos hablando del envío. ¿Y quién envía? El Espíritu Santo, porque acuérdese cuando dice, y separadme a fulano y a perano por el Espíritu Santo, pero aquí había un envío. Y yo decía, lo vendieron, pero aquí el propósito era uno llamado envío. Dios lo envió. ¿En qué condiciones? Dios lo envió. No pienses cuando estas cosas suceden que Dios te está destruyendo. Por el contrario, te está construyendo, aunque no entendamos. Solo el Dios que tenemos anticipa sus planes de gracia. Y lógicamente que si vamos de la mano del Todopoderoso, aunque tardemos en comprender lo que nos pasa, porque José no entendía, el Señor estaba con él, pero él tuvo la visión de entender 20 años después, cuando ya fue exaltado y fue nombrado el segundo después del rey. El Señor se glorificará en tu circunstancia. Él se glorificará en lo que esté pasando. Y como lo escribió el autor de este libro,
que ustedes saben quién es, edificando desde la gracia de Dios. La gracia no es solo una idea teológica para estudiar, sino una atmósfera espiritual que cambia la manera en que nos relacionamos. Cuando Cristo es el Señor del hogar, esa gracia fluye en todo lo que hacemos, en nuestras conversaciones, solucionando conflictos, y podemos ser manifestación del amor de Cristo. Vemos el perdón de José hacia sus hermanos como el perdón de Cristo hacia su creación, manifestando la expresión más clara y visible de la gracia en acción. ¿Y cuál es? Sanar vínculos por esa gracia redentora. Ahora pasamos a prácticas familiares en gracia. Yo creo que van a querer leer el libro, ¿cierto? Número 1, eliminemos todo lo que destruye la unidad. Ojo, implementar esta práctica familiar en gracia. Primera de Pedro 2:1, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios. Imagínense qué lindo, no hay nada que añadir ahí. El número 2, afirme la identidad de la familia en Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que tenemos que afirmar: hijo, tú eres real sacerdocio, somos nación santa, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Y el 3, permita que el amor cubra las faltas. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ninguno de nosotros es perfecto, todos fallamos, pero cuando hay amor verdadero en la casa hay perdón. Pedimos perdón, no guardamos rencor. No dejamos que la amargura se instale entre nosotros. Buscamos la oportunidad para expresarnos y amor para perdonarnos. Practiquemos el servicio mutuo. Primera de Pedro 4, del 10 al 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay uno muy lindo en el 5, vístanse de humildad todos los días. Yo a veces le digo: ay Señor, ¿qué me pongo hoy? Veo un poco de blusas y digo yo: ay, pero ¿cuál me pongo? No sé. Y Él solamente me dice: vístete de humildad. La humildad sana lo que el orgullo destruye. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vestirnos de humildad, hay promesa, y las promesas en Él son siempre sí y en Él amén. Ahora que hay otro punto: responde con gracia, no con gritos.
que a veces nos cuesta y no gritamos, sino quedamos alaridos. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí sabemos de quién estaban hablando, de Jesús. Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y sin embargo, a nosotros nos cuesta tanto tener ese dominio para no gritar. Quien gana en las discusiones, gana el que tiene dominio propio, el que tiene una blanda respuesta, el que se disculpa. Se gana con gracia, con paciencia y con sabiduría. Y cuando la Biblia nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira, es cierto. La blanda respuesta. Y aquí hay otro punto: desarrollar el carácter de Cristo. Segunda de Pedro 1 del 5 al 7 nos dice: vosotros también. Esta la hemos estado viendo todo este tiempo y en SEA la vimos, cuando dice: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Donde se edifica una familia saludable. Una familia saludable se edifica sobre el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ahí es donde se puede edificar una familia saludable. Está interesante este libro, ¿cierto? Me encantó. Bueno, señales de una familia edificada en gracia. Una familia edificada en la gracia de Cristo no es perfecta, ni está exenta de conflictos, pero sí muestra señales claras de que la gracia gobierna en lo cotidiano. Esas señales se hacen visibles en la manera en que los miembros se relacionan, se tratan y enfrentan juntos los desafíos de la vida. ¿Qué hay que hacer en nuestro hogar? Palabras de afirmación. En un hogar de gracia no predominan las críticas duras ni la corrección abusiva. La disciplina y la orientación están equilibradas con palabras de ánimo, reconocimiento y amor. Ambiente de paz. La gracia crea un clima donde aún en medio de las pruebas hay paz interior. Y yo siempre he tenido este versículo de Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Unidad en las decisiones importantes. La gracia guía hacia la unidad. No se impone. No está imponiendo la opinión de uno solo, sino que juntos buscan la voluntad de Dios, valorando cada opinión. A veces pensamos, no, hay unos que es que no me escuchan. No, todos son importantes, hay que valorar cada opinión. Y errores enfrentados con perdón. En todo lugar hay fallas, se presentan conflictos, pero cuando la familia se ha edificado en gracia, los conflictos no los destruyen. ¿Por qué? Porque hay inmediatez para resolverlos, para perdonar y para restaurar. Ahora, amor y valoración mutua. La gracia enseña a reconocer la importancia de cada persona y a celebrar la diversidad de dones y personalidades dentro del hogar. Bueno, en conjunto, estas señales muestran que la gracia
no es solo un concepto espiritual, sino una realidad que transforma la vida familiar. Allí donde la gracia se edifica, los vínculos se fortalecen y la familia se convierte en un reflejo vivo del amor de Cristo. El lema de la PET New York ha sido edificando desde la gracia de Dios. Y como pueden ver, estamos en un mismo sentir. Y como un solo cuerpo, que es su iglesia, debemos tomar con mucha seriedad y responsabilidad este tiempo de edificación. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder y el don de Dios que nos capacita para no pecar. Es el poder seguir en obediencia. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos para obedecer a Dios no es un esfuerzo hecho con nuestras propias fuerzas, no podríamos, sino con la fuerza que Dios provee para que todo en Dios sea glorificado. Y hay una cita ahí que es 1 de Pedro 4:11. Ahora Pablo confirma en 2 de Tesalonicenses 1 del 11 al 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos llegando ya, terminamos la exposición del capítulo 6, y ayer yo estaba viendo parte con el apóstol Gustavo Lara, que estaba hablando de la importancia de la verdad sobre alianzas y vínculos que nos permitan ver el diseño. Cuando él dice el diseño, el señor arquitecto sabe que el diseño es muy importante. El diseño. ¿Qué hizo Moisés? Tuvo un diseño. Y ahora nosotros no podemos desviarnos del diseño. Estamos siendo edificados. Ver el diseño nos hace ver claro el horizonte. Y él cerraba con la cita del apóstol Pablo, que está en Hechos 26:19 en la parte B. No fui rebelde a la visión celestial. Hoy el Señor nos dice, no seamos rebeldes a la visión celestial. Si queremos edificar, tenemos que ser apercibidos. Los tiempos que vivimos no son fáciles, pero Él cada día, Él dice, yo estoy aquí, no teman, no teman. Y pues la verdad, yo solamente puedo decir, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.